Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. En muchos países del mundo, sobre todo en los europeos, se tienen los mejores resultados frente a la contaminación ambiental. Sin embargo, en nuestro país, la problemática no ha sido abordada de manera real. En el último proceso electoral, pocos candidatos incluyeron en sus planes de gobierno un diagnóstico y alternativas de solución al tema. Vamos a ver el siguiente informe especial preparada por nuestra compañera Jacqueline Martínez. Adelante. Implementar y mejorar políticas ambientales es una de las tareas que deben incluir los electos alcaldes y presidentes regionales. Para el presidente de la ONG Vida, Arturo Alfaro, la responsabilidad ambiental en las últimas propuestas electorales fueron muy escuetas. Si tú revisas los planes de gobierno de los partidos, tanto municipales como regionales, ha sido muy pobre el tema ambiental. Te ponían un poquito... vamos a cuidar el ambiente, vamos a sembrar, o sea, pues muy pobre el análisis, el aporte. Crítica a la que también se sumó el Ministerio del Ambiente. Esta dimensión ambiental es una condición de operación impostergable, es prioritaria. Y es que reciclar es una excelente alternativa para reducir la contaminación y de paso generar ingresos. Por ello es que el Ministerio del Ambiente realizó talleres a nivel nacional donde los ejes fueron cómo la gestión ambiental contribuye a reducir la pobreza y las mejoras de competitividad en la calidad del ambiente. Estamos con cerca de 260 municipalidades interviniendo en lo que es un programa de separación de residuos en la vivienda. A cerca de 35 ciudades importantes del Perú con las cuales se ha iniciado un proceso de programas de inversión en gestión integral de residuos sólidos, que significa más o menos unos 120 millones de dólares. Pero el tema no queda ahí, pues ambos especialistas coincidieron en que la contaminación atmosférica se ha convertido en un gran problema. Cada ciudad tiene su particularidad. En el caso de Lima y Callao, por ejemplo, tenemos grandes problemas de contaminación atmosférica. Hay que trabajar el tema de emisiones del parque automotor, el tema de emisiones de las fábricas, también de las industrias. Calidad del aire tenemos Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Cerro de Pasco, Loroya, Hilo, Chimbote, Trujillo, Iquitos, Piura, está Moyobamba. Para el Estado, el primer criterio en la preservación ambiental recae en la salud de las personas. Y es así que en 31 ciudades ya se realizan labores a fin de mejorar la calidad del aire. Estas ciudades o localidades se exceden o están muy cerca de excederse a los estándares de calidad del aire, de tal manera de ahí desarrollar planes de prevención o de descontaminación en relación a los estándares de calidad del aire. En estas 31 ciudades se va a mejorar la calidad ambiental y la vitalidad urbana de cerca de 3 millones, 4 millones de personas. Asimismo, el MINAM ha convocado un proceso de certificación de la gestión local sostenible, pero menos del 10% de municipios se ha inscrito en dicha iniciativa. Y se han presentado 140 municipalidades, de provinciales y distritales, las cuales están acreditando tener una política, un sistema de gestión e inversión en relación a esas prioridades establecidas en cada uno de los ámbitos. 140, como usted muy bien dice, de cerca de 1.800, 1.900 municipalidades existen en el país. A pesar de ello, el viceministro destaca el avance en el tema ambiental, puesto que hoy en día ya existe inversión, conciencia e iniciativas en políticas de mejoramiento. Sin embargo, el camino aún es largo para llegar a un nivel aceptable en comparación de otros países latinoamericanos. Bien, no hay mucha conciencia sobre el tema del medio ambiente en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. Por ello hemos invitado para conversar sobre este tema al señor Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Queremos empezar conversando sobre la contaminación ambiental en nuestra ciudad, en Lima, que aumentó 5 veces más en 3 años según un reporte de Cenami. También tenemos otra cifra más que dice que el nivel de dióxido de azufre en el ambiente se ha incrementado en 472%. ¿Cuál es el diagnóstico de su institución frente a todo esto? Sí, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que hay que entender que las ciudades, tanto Lima como el resto del país, han sido centros urbanos que han crecido sin una planificación. Gran parte de los problemas ambientales que hoy tenemos son el resultado
de la ausencia de mecanismos que permitan que la ciudad vaya creciendo, que el crecimiento económico además ha impulsado ese proceso del tamaño de las ciudades, que no se ha visto acompañado de medidas que eviten que estos impactos ambientales se originen. Entonces, por ejemplo, en la década de los 80 ya se habían desbordado la capacidad de las ciudades para atender los residuos sólidos. Las ciudades han tenido que crecer y por tanto hay una mayor demanda de transporte público y de transporte en general, y eso origina emisiones atmosféricas. La ciudad tiene que usar agua. Un tema que no se ha mencionado es que las ciudades además necesitan agua. Es un elemento ambiental clave, no por el lado de los impactos que se generan, sino por el lado de la necesidad de atender necesidades fundamentales de las personas, pero que luego al ser usados se convierten en aguas residuales y que en las ciudades o van al mar o van a los ríos y que requieren ser tratadas. Entonces tenemos un déficit del crecimiento de las ciudades, ¿no?, que ha ocurrido durante las décadas pasadas. Entonces, ¿cómo se ha ido atendiendo ese déficit, ¿no? Pues en algunos casos los temas más inmediatos, digamos los temas más de carácter estético, son los primeros que se han atendido. Por ejemplo, ya no tenemos la ciudad en crisis de residuos sólidos que teníamos algunos años en Lima, pero todavía hay una parte importante de los residuos sólidos que no llegan a los lugares adecuados de disposición, que son los rellenos sanitarios. Una parte se pierde, algunos, por ejemplo, terminan yendo a la costa de la ciudad, yendo a las playas y contaminando las zonas marinas. No hemos podido todavía resolver el tema del tratamiento de aguas residuales. Solo un pequeño porcentaje apenas está siendo tratado y todavía tenemos proyectos en marcha que tienen que en estos años pues cerrarse y entrar en un funcionamiento para reducir esa contaminación que afecta en este caso el mar de la ciudad. Para poder concretar esos proyectos a que usted hace referencia, ¿no existe en todo caso una política integral? ¿Las autoridades no están actuando ni tampoco tienen conciencia frente a todo lo que está pasando? Creo que se han visto inicialmente las instituciones, más que la persona concreta que asume, desbordada inicialmente, pero que ahora poco a poco empiezan a asumir estas responsabilidades, ¿no? Solamente quisiera tocar un último tema, ¿no?, que es en el caso de Lima y en las ciudades costeras, el déficit de áreas verdes disponibles por cada persona. Cuestión que además ha estado recientemente en debate alrededor de unas propuestas orientadas a reducir los fondos que mantiene a CERPAR, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, para poder financiar estas áreas verdes. Entonces, la agenda, digamos, ya es muy clara para las autoridades, más allá de que estén o no en los planes de gobierno, más allá de que estén o no referidas a sus propuestas. Es clarísimo que hay una agenda y que ya poco a poco las ciudades también tienen los recursos para enfrentarla, porque en las décadas pasadas la crisis económica y los problemas económicos originaban una dificultad de las ciudades. Pero hoy, digamos, en el siglo XXI, es evidente que cuenta con los recursos suficientes para atender cada uno de estos temas. Y está ocurriendo, pero todavía a muy lenta velocidad. Y lo que ha dicho el viceministro respecto a que apenas menos del 10% de los municipios están interesados en la certificación ambiental local, es una muestra que todavía hay que trabajar para hacer que las autoridades asuman esta agenda de una manera más célere, porque los problemas están pues todavía ahí. Pero ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? Usted hablaba de áreas verdes, pero no las tenemos. Las normas están cambiando en cada uno de los distritos para dar chance a al boom inmobiliario. Sí, la Defensoría del Pueblo hace un esfuerzo por continuamente recordar a las autoridades locales sobre estas responsabilidades, ¿no? Y creemos que algunas de estas tareas que, por ejemplo, resuelven otros problemas que parecen no tener que ver con lo ambiental, también pueden ayudar. Por ejemplo, si efectivamente el tema del transporte público y la reforma del transporte, que efectivamente funciona, efectivamente se lleva a cabo de una manera eficaz, entonces lo que va a originar es una reducción de la contaminación también. Si logramos que el sistema de transporte, los proyectos, por ejemplo, de metro, los proyectos destinados también a favorecer las ciclovías o a conectar de mejor manera la ciudad, de tal manera que la gente use mecanismos no motorizados, pero también use su propio cuerpo para sencillamente trasladarse, caminar, ir a pie en lugares, en distancias cortas. O usar la bicicleta. Todo eso va contribuyendo a un menor impacto. Pero lo más importante de todo esto es que el origen de todo era la ausencia de una planificación de las ciudades. Entonces acá lo que hay que pensar es ya en el futuro, es decir, ¿cuál es el plan acá en los próximos 30, 50 años? ¿Qué ciudades queremos en los próximos 30 o 50 años?
Y es claro que no podemos repetir lo ocurrido en las décadas pasadas. Es decir, no puede volver a pasar que las ciudades en este crecimiento que continúa ocupen áreas como por ejemplo los valles que están alrededor de Lima. El Valle del Lurín, el Valle del Chillón ya está muy afectado, pero el Lurín todavía tiene un nivel menor de afectación. Tienen que ser debidamente protegidos. Lo que está pasando en Arequipa con la campiña, lo que está pasando en las zonas de las ciudades del norte, que empiezan a expandirse hacia áreas agrícolas. Entonces todo eso implica recuperar la importancia de la planificación urbana como un elemento central que es la herramienta para lograr que estos problemas que hoy sufrimos no se repitan o se agraven en los próximos años. Planificación, en pocas palabras. La planificación es central, es un elemento crucial de las ciudades. ¿Qué procedimiento deberían seguir las autoridades en general para ver el tema de los residuos sólidos? En el 2013 se generaron casi 7.000 toneladas y media de basura cada día y solo se recogió solo el 66%. Ese es un tema bien importante en el caso de las ciudades porque los residuos están conectados directamente, me refiero a la generación, a la cantidad de residuos, al crecimiento de la economía. La economía crece, usted tiene un ingreso mayor, usted consume más, por lo tanto también genera más residuos. Entonces hay dos maneras de evitar que esto ocurra, ¿no? Uno es generando prácticas que lleven a minimizar la generación de residuos o que por lo menos establezcan una suerte de carga sobre aquel que genera residuos en una cantidad irracional. Pero por otro lado está el tema de manejar adecuadamente algunos residuos, ¿no? La población en general todavía en el Perú genera en gran medida residuos orgánicos, es decir, restos de comida, restos de elementos que pueden ser luego degradados con relativa facilidad, pero que pueden también ser reaprovechados de otra manera, ¿no? alguna Hay manera varios proyectos importantes, interesantes. De reciclaje. Pero lo que el viceministro mencionaba respecto a este programa de segregación implica la posibilidad de separar aquellos elementos que son orgánicos y que son particularmente valiosos y que pueden ser objeto de actividades inclusive económicas que pueden ser útiles. Convertirse en insumos para esas actividades. Entonces, todo eso es parte, digamos, de una estructura de lo cual ya existe desde hace más o menos 15 años un marco legal para poder llevarlo de buena manera. El problema está en que todavía las capacidades de las municipalidades no asumen ese tema. Ahora, respecto a las cuencas del río Chillón, Rímac y Lurín, ¿cómo se deberían proceder? ¿Qué pasos se deberían dar? Sí. El señor Castañeda ha propuesto, por ejemplo, formalizar 200 recicladores de aquí al 2018. Ese es el tema. ¿Va por el tema de la residuos formalización? sólidos, ¿no? El reciclador es un tema de residuos, es un tema de que además es posible integrarlos dentro de los mecanismos formales de generación de sistemas de manejo adecuado de residuos sólidos. Entonces eso es otra agenda, ¿no? Pero los ríos tienen otra particularidad, que es que la gestión no corresponde a las municipalidades, corresponde al gobierno nacional a través de la Autoridad Nacional del Agua, y que también hay responsabilidades a lo largo de estas cuencas vinculadas con gobiernos regionales, con municipalidades, y por lo tanto ahí el elemento clave son las autoridades de cuenca, ¿no? Y la posibilidad de tener un consejo de cuenca que sea la entidad que planifique los cambios a nivel de cuenca en el país. Pero ese punto no va a funcionar si es que no existe ¿un ente? Más que un ente, yo diría que ese consejo de cuenca sea dado con todas las capacidades y recursos suficientes para tener un plan muy bien armado de las próximas décadas para la recuperación de estos ríos. En el caso del río Rímac, hay que decirlo, es un tema de recuperación. Parte del trabajo es la recuperación de las riberas, cosa que, por ejemplo, está en unos proyectos municipales que se han venido impulsando en esta última administración gubernamental municipal, pero también hay un tema de recuperación de la calidad del agua, que no se va a poder arreglar si es que no se tiene un manejo de la parte alta de la cuenca y el tema de las aguas residuales que a lo largo de todo el río Rímac se recibe. Si eso no se atiende, no hay manera de recuperar la calidad del agua del Rímac, que es un río que es el más importante de la ciudad y que lamentablemente no es necesariamente un atractivo para todavía los limeños. Así es. Otro de los puntos que también debemos conversar es respecto de la minería ilegal. ¿Cuánto está afectando a nuestro medio ambiente y cuánto afecta en realidad a toda la economía de nuestro país? Es sin duda una actividad altamente impactante. Creo que las muestras visibles que salen en los diarios, en los medios de comunicación en general, la televisión y demás, revelan la magnitud del impacto que ha generado. Y sí es un punto preocupante
y en este punto, por favor, se hace la aclaración de que la Defensoría del Pueblo no va a decir con esto ningún tipo de preferencia por ninguna suerte de candidato, porque todavía estamos en proceso de segunda vuelta, pero sí es muy importante que todas las autoridades regionales tengan un compromiso muy claro con el proceso de formalización de la minería y con aceptar que cualquier actividad económica, toda actividad económica, no solamente la minería, necesita respetar de manera, pues, sin ningún tipo de excepción, las reglas ambientales que el gobierno y el Estado ha establecido. Porque si empezamos a establecer regímenes de excepción, en donde algunos tengan algún tipo de condiciones ambientales y otros de buena calidad y otros no, generamos un esquema sin duda injusto. Entonces yo creo que es muy importante, hacemos un llamado a todas las autoridades electas y todos aquellos que todavía siguen en la segunda vuelta, que es muy importante que exista un compromiso con ponerle fin a esas actividades ilegales que se desarrollan en áreas donde no se puede hacer minería, por ejemplo en áreas naturales protegidas, reservas, o con tecnologías altamente impactantes, ¿no? que son pues sin duda inaceptables bajo las reglas que hoy día tenemos. Yo creo que ese es un compromiso que todas las autoridades regionales deberían asumir. Hay un compromiso de parte del gobierno central para seguir con las interdicciones, pero sin embargo, ¿considera usted que todavía faltan ajustar de repente algunos términos en cuanto a la normativa para erradicar la minería ilegal en nuestro país? Creo que una visión puramente técnica del problema de la minería ilegal, y lo mismo pasa con la tala ilegal, que es otra actividad que se desarrolla en otros ámbitos. Considerarlo, ¿no? Porque perjudica al medio ambiente. También perjudica y a las personas. Lo que ocurrió con Edwin Chota y los demás dirigentes indígenas asesinados es un hecho terrible y que revela los problemas que se pueden originar como consecuencia del avance de estas actividades ilegales. Pero creo que en ese punto el tema, en el caso de minería ilegal y en el caso de tala ilegal, lo que revela también es una debilidad del Estado en estos espacios, ¿no? Que no viene de ahora, viene de muchos años atrás y que no se ha resuelto y que por lo tanto dificulta las capacidades del Estado de poder resolver estos problemas con eficacia. Y de otro lado, que una estrategia puramente represiva tampoco es suficiente, porque finalmente las personas que viven estas actividades necesitan de soluciones respecto a qué hacer más adelante. O sea, alternativas. Una parte de las actividades, una parte de la madera se puede trabajar de una manera legal y eso sin duda traerá mano de obra de los pueblos indígenas, de otros peruanos y peruanas interesados en esta actividad. Igual pasará con la minería, lo que se pueda formalizar sin duda tendrá pues fuente de trabajo para estas personas, pero hay algunos que no van a tener trabajo. Tienen que haber alguna salida para que eso ocurra, porque si el mensaje que se da es que no importan esos costos y que no hay ninguna opción al respecto, lo que puede pasar es que finalmente los ciudadanos terminen eligiendo opciones políticas que no sean las mejores para el país y para ellos. Como lo que está pasando en algunos casos. Porque finalmente no tienen muy opción, porque finalmente no hay una opción que se les ofrezca. Entonces, creo que es un tema que hay que reflexionar a profundidad. Eso, sin duda, debe partir de este principio que he señalado hace un instante, que es que la minería ilegal no puede continuar. Pero, mano dura, entonces, a la minería. No, o sea, no hay fuerte. Inflexibles con la minería ilegal, pero flexibles con las personas, en el sentido de buscar que existan opciones y alternativas para que todos los peruanos tengamos alguna oportunidad de prosperar de una manera sostenible. Ok. Ahora, no solamente queremos hablar de las cosas negativas que hay alrededor de la contaminación ambiental, del medio ambiente en general, sino también de situaciones positivas, actividades positivas como las que se van a realizar en nuestro país en diciembre, que es la Conferencia de las Partes, la COP20, que se ha elegido a nuestro país como sede principal. Sí, bueno, ¿Qué relevancia tiene esto para nuestro país? Sí, el primero al 12 de diciembre tendremos acá la COP20. Es un evento muy importante, ¿no? Porque quizás los televidentes deben saber que existe un esfuerzo internacional por tratar de llegar a un acuerdo que esperemos sea vinculante para todos los países del mundo en diversos temas vinculados con el cambio climático, pero en uno en particular, ¿no? Que es el compromiso de una reducción de aquellas emisiones que son las que están generando un aumento, pues, digamos, más allá de lo esperado de la temperatura a nivel global, como media global, ¿no? Ese aumento de temperatura a nivel global puede originar una serie de problemas concretos en la vida de las personas. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua acaba de informar que de la década del 70 a la fecha se han perdido el 40% de los glaciares del país. Y eso ha originado la aparición de casi 1000 nuevas lagunas que son fruto del deshielo de estos glaciares.
Y eso origina una serie de cambios en la vida de las personas y genera nuevos riesgos. El efecto de los glaciares sobre las cuencas, sobre los ciclos hídricos, el tema de estas nuevas lagunas y los riesgos que implica la posibilidad de un desembalse de ellas o de las poblaciones que están alrededor. Todo eso sin duda genera un conjunto de riesgos. Por lo tanto, tomar decisiones en Lima para que el próximo año en la COP21 en París se tenga un acuerdo será sin duda fundamental. Muchas gracias por todos los alcances que nos ha dado el señor Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos más.